eso que el título de este sermón es El Verbo de Vida. Vamos a estar desarrollando qué es eso para la iglesia. Ahora suena obvio, te dirá, bueno, sí, claro, no, el verbo de vida es para la iglesia, ¿no? ¿Para quién más va a ser? Pero me refiero con esto no al recipiente de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia, sino me refiero a que esta profundidad, esta afirmación teológica sea práctica y claramente entendible para todos los miembros de la iglesia. Así que antes de la lectura de la palabra, permítame orar en esta ocasión. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos en esta hermosa mañana que tú nos brindas tu favor y tu gracia para poder exponer fielmente tu palabra. Que podamos ser todos los que estamos aquí edificados, incluyéndome. Que podamos ser corregidos si es necesario. Que podamos ser exhortados, animados. Y que podamos adquirir todos un compromiso delante tuyo. Contigo, delante de ti. En esta hermosa mañana. Ayúdanos todos, Señor, a comprender tu palabra. A tener una actitud de mansedumbre delante de tu palabra. Y saber que a pesar de que soy yo un hombre falible el que habla, que sepamos, tanto mi persona como todos los que estamos aquí, que es tu palabra la que es expuesta, que en última instancia somos todos estudiantes en tu regazo, y que podamos aprender de ti en esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra santa de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1, y vamos a estar leyendo hasta el verso 4. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tal como dije previamente, mi deseo con esta lección, así como con toda la carta, es que usted pueda entender el punto central, como decimos popularmente, el meollo del asunto, de lo que el apóstol Juan trata de exponer y enseñar a la iglesia. Y en esta lección voy a dar un vistazo, una pequeña probada de lo que es el prólogo del apóstol Juan. Técnicamente hablando, es el apóstol Juan quien da una pequeña introducción a todo lo que va a exponer en toda la epístola en estos primeros versículos. Así que podría decirse que esto es una introducción de la introducción del apóstol Juan. Al mismo tiempo, y es imposible negar el contexto histórico de estas afirmaciones que hace el apóstol Juan. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. Las afirmaciones del apóstol Juan, no tienen la intención de ser una diatriba hacia el gnosticismo. Ahorita voy a hablar un poco de qué es el gnosticismo. Ni tampoco un tratado apologético, aunque ciertamente hace defensa de la fe. Ese no es el punto central del apóstol Juan. El apóstol Juan ciertamente hace afirmaciones que van en contra del gnosticismo, que negaba
la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo y al mismo tiempo, y por obvias razones, la misma vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Juan está escribiendo una carta a la iglesia, no una defensa específicamente de la fe, o exclusivamente defensa de la fe, o una contradicción de la filosofía gnóstica. Más bien es una carta pastoral a la iglesia en la cual exhorta, anima, corrige y advierte. También. No puedo solamente decir que es una diatriba, ¿verdad? Que es una oposición, como una respuesta en contra del gnosticismo. Sería desvirtuar la carta. O un tratado apologético donde hace una defensa exclusiva de la fe. Pero eso también sería desvirtuar la carta, porque la carta hace mención, y muy personalmente, a los miembros de la iglesia. De aquí emerge esta frase que estaremos estudiando más adelante, hijitos míos, de parte del apóstol Juan, refiriéndose a la iglesia a la cual pastoreó por muchos años. Y se refiere a ellos como hijitos muy queridos, muy personalmente se refiere a ellos, porque los conoce por nombre, los conoce sus actitudes, sus personalidades, los educó desde sus inicios. Él los siente como, o el apóstol Juan los siente a ellos como un padre, ¿verdad? Así que sería impropio decir que solo es una diatriba o un tratado apologético. Es una carta que comprende muchas partes que son valiosas para nosotros hoy. Dicho esto, es importante entender lo que ya mencioné. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, se han escrito muchas cosas acerca del gnosticismo. Incluso eruditos del gnosticismo han dicho que es imposible sistematizar qué es el gnosticismo. Porque no se puede decir el gnosticismo es solo esto. Y este es el punto A, punto B, hasta la Z. Realmente el gnosticismo fue una gran variedad de ideas filosóficas que se filtraron, o, como también se puede decir, la esencia del gnosticismo es que era una bacteria. Era un virus que siempre buscaba alojarse en otro. Fuera de cualquier otro ente, moría. Por sí misma moría. Ella tenía que estar unida a algo. Y en este auge del gnosticismo se mezcló con el judaísmo y también con el cristianismo. Buscaba mezclarse con el cristianismo. Entre las muchas enseñanzas que veremos o lo que nos estaremos lidiando en esta carta es el hecho de que se negaba que Cristo Jesús fuese un solo ser. Entre las cosas que se decía es que Jesús era uno, el Cristo era otro. Y el Cristo vino, algunos consideran que venía, o la enseñanza gnóstica, venía en el momento del bautismo de Juan a Jesucristo. Vino el Cristo sobre él. Era inconcebible la idea de que Cristo, el ser divino, Dios, ¿verdad?, naciera de una mujer. En otras palabras, ellos negaban el nacimiento virginal y negaban la encarnación de Cristo. Es por eso que Juan, en el primer capítulo de su evangelio, dice, el verbo, ¿verdad?, tomó forma de hombre. Caminó entre nosotros. El mismo verbo que anteriormente había dicho, el verbo es Dios. Eso lo dice en su evangelio. Así que Juan tenía muy presente la herejía gnóstica. Asimismo, es inconcebible que el ser divino muera en la cruz del Calvario.
Así que había que buscar una manera de zafar y salvar al Cristo de la muerte. Entre las enseñanzas del gnosticismo estaba el hecho de que el Cristo se separó de Jesús, de su parte humana, antes de su crucifixión. Y la razón de eso fue para evitar que la divinidad padeciera la muerte. Porque como usted entenderá, los griegos, cuando escuchaban el evangelio del Cristo crucificado, ¿qué decían? ¡Locura! Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¡Locura! ¿Cómo se te ocurre de pensar semejante barbaridad? Ahora, muchos nosotros podríamos decir, pero no, el panteón griego no moría. No habían testimonios del panteón griego que fallecían o eran falibles o tenían cualidades muy humanas y muy terrenas. Recordemos que, recordemos que a lo que se está enfrentando el cristianismo aquí no es a la mitología griega. Mitología griega que fue desechada, burlada por los mismos filósofos griegos. Fueron los mismos filósofos griegos que se burlaron y desecharon todo el panteón griego, toda la mitología griega, toda la poesía y lírica griega fue en gran medida por los filósofos más modernos desechado. Ciertamente dentro de la comunidad greco-romana existía la religión con dioses griegos. Pero lo que se enfrentaba aquí el cristianismo era la filosofía misma, una filosofía platónica, ¿verdad? Que venía con la intención de mezclarse. Ella predicaba que la materia era inherentemente mala. Por consiguiente, la idea de un Cristo hombre es imposible. Él no podía ser hombre. Él tenía que, bueno, sí, caminó entre nosotros, pero yo creo que tenía más bien, él era un espíritu en forma de hombre. Eso era lo que venía y se filtraba en las iglesias. Ese es el contexto de esta carta. Este es el contexto del evangelio mismo también. ¿Y qué dice el apóstol Juan entonces? El apóstol Juan nos enseña lo siguiente. Lo que era desde el principio. Detengámonos aquí en esta coma. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Juan aquí? Tal como lo dice también su evangelio. En el capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Era con Dios es una forma de decir que estaba cara a cara con Dios. El verbo, ¿quién es acá? El verbo es Jesucristo. Por lo que nos dice también el primer capítulo de Juan. Que el verbo tomó forma de hombre y caminó entre nosotros con gloria. ¿Verdad? Eso es lo que testifican los apóstoles. Así que él era desde el principio. ¿Pero a qué se refiere el principio? Claro, hay mucho debate acerca de este término. Pero para dejarlo simple, se refiere a la eternidad. Se refiere a la eternidad. Jesucristo no tiene límites de tiempo, no tiene frontera de tiempo. Y la frase era desde el principio, lo que busca señalarnos es que se refiere al tiempo de la eternidad, ¿verdad? Desde antes de que el cielo y la tierra y el tiempo y el cosmos fuesen creados. Desde esa época es el verbo. Por lo menos lo que nos dice el Evangelio de Juan. Juan también registra esta afirmación en otra forma. En el capítulo 8, versículo 58, Jesús dijo a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Inmediatamente los judíos agarraron piedras para matarle. Porque esta afirmación, mi querido hermano, no es una afirmación de que él es un hombre anciano, muy anciano. No, esto no es una afirmación de esa naturaleza. Y los judíos entendieron perfectamente lo que él quería decir.
especialmente por lo último que él dice, yo soy. Que en otra forma de decirlo, lo que quiere decir el yo soy, claramente hace alusión al nombre que Dios, con el que el Dios se revela al pueblo de Israel cuando los va a librar de Egipto. Diles que yo soy el que soy. Claramente, él está atribuyéndose el nombre de Dios. Pero ese mismo nombre también revela su propia naturaleza. No es solamente yo soy, es yo he sido, yo soy y yo seré. Eso es lo que está diciendo Cristo. Él está diciendo, yo soy eterno. Yo soy preexistente a todas las cosas. Yo no soy una criatura como Abraham lo fue. Yo soy el primero y el último. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que el Evangelio nos testifica acerca de la naturaleza preexistente de Dios, de Cristo. El capítulo 2, versículos 13 y 14, hace Juan alusión a esta realidad en la mente de los ancianos y miembros de la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, lo conocen. Conocen a aquel que trasciende el tiempo y el espacio. Versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Esto es lo que dice la palabra de Dios, haciendo alusión a la eternidad del Hijo, a la preexistencia del Hijo. Ahora bien, quiero aclarar algo acá. El versículo 1, en el cual estamos viendo, dice lo que era desde el principio. Y luego el apóstol Juan nos dice algo importante acerca de eso que era desde el principio. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos contemplado y palparon nuestras manos y dice tocante al verbo de vida. Tocante significa respecto al verbo de vida. Aquí esta parte ya la hemos estudiado previamente en el encuentro de Jesucristo con los apóstoles cuando aparece en medio de ellos después de la resurrección, ¿verdad? Y entre las historias más reconocidas es la de Tomás, que él decía, no creeré hasta que toque las llagas de sus manos, de su costado. No creeré. Tengo que ver para creer. Decía Tomás, esa es la historia más reconocida. Y claramente entendemos nosotros que esta fue su segunda aparición. Jesús ya se había aparecido a los otros apóstoles y ya todos los apóstoles habían podido verle, contemplarle, escucharle hablar acerca del reino de Dios. Y Tomás también fue testigo de esto. Aquí Juan nos dice que fueron ellos, no solo Tomás, que tocaron al Hijo, que vieron al Hijo y que le escucharon. Pero estoy casi seguro que Juan aquí no se refiere a un solo momento en particular, sino que creo que Juan se refiere aquí a todo su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque el debate y la enseñanza en contra de Cristo es de todo su ministerio terrenal. Lo que se pone en duda es que Jesús haya caminado entre nosotros, de que el Mesías haya caminado entre nosotros. Se pone en tela de duda y la iglesia duda de que el nombre Emmanuel tenga sustento verdadero. Dios con nosotros. Pues yo creo que no era Dios con nosotros, porque si era una forma, era alguien que tomó forma de Dios y no era Dios encarnado, capaz y no era así. Lo que estaba en duda era que Dios realmente había caminado entre nosotros. Y creo que Juan aquí tiene un panorama más amplio y trata de dar esa idea más amplia de que nosotros entendamos
de que Él verdaderamente caminó entre nosotros. Ahora bien, dicho esto y entendiendo que Jesucristo es preexistente, el apóstol Juan nos enseña en el versículo 2, en ese paréntesis, nos enseña cómo fue posible que le escuchemos, le hayamos visto y lo hayamos tocado con nuestras propias manos. ¿Cómo fue eso posible? El versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, se manifestó a nosotros. Es por ello que le hemos visto, es por ello que le hemos escuchado. Y eso es lo que testificamos, dice el apóstol Juan. Es claro que el apóstol Juan se presenta a sí mismo y a sus homólogos apóstoles como testigos oculares y tangibles de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una clara oposición a los mitos que ya he mencionado, a la idea de que Jesucristo, ¿verdad?, era uno y el Cristo otro. Esto era conocido como eones, algún tipo de emanación de la divinidad. Y la divinidad no era personal, era como una sustancia, ¿verdad?, de la cual habían muchas emanaciones. También del gnosticismo, la idea que hoy conocemos también como mini dioses o dioses, también proviene de allí. Porque en última instancia los seres humanos eran eones. El alma del ser humano era eones de la divinidad. Y algo que voy a ver más adelante, pero aquí el peligro más grande era negar que Jesucristo había venido en forma y había tomado forma de hombre. Porque estaríamos negando al Dios hombre. Y al mismo tiempo estaríamos negando, mi querido hermano, con esto, que Él es nuestro Redentor y nuestro intercesor. Él es el único por el cual nosotros somos salvos. Era necesario que Él tomara forma de hombre. Es por ello que también Él fue tentado en todo. Si no, no sería posible. Es la obra redentora de Cristo imposible si Él no tenía un nacimiento virginal y si Él no tenía forma de hombre, si Él no adquiría la naturaleza del hombre. Sería imposible. Sería imposible. Tal como dice el teólogo y pastor John Stott, a los seguidores de Cerinto, un gnóstico popular de la época, Cerinto, se le muestra que el verbo de vida, el evangelio de Cristo, tiene que ver con la encarnación histórica del Hijo Eterno. No hay salvación, no hay redención y no hay vida eterna si Jesús no es hombre. Es imposible distinguir entre Jesús y el Cristo, el histórico y el eterno. Son la misma persona, Dios y hombre, dice John Stott. No quiero andar mucho en eso, pero ha habido un resurgir en los últimos años de cierto movimiento liberal, ni siquiera sé cómo categorizarlo, donde hablan de un Jesús histórico y el Jesús divino, el Jesús Salvador, Cristo. Hablan del Jesús el Cristo como alguien superfluo, no alguien que está en nuestro corazoncito, alguien que está en nuestra mente y que en última instancia es moldeable a nuestros gustos. Es ese que está allí cuando lloras al lado de la cama. Ese es el Jesús de ellos. Pero el Jesús histórico es otro. Sí, ese es el que le tiraba las mesas y azotaba a la gente. Esa es otra cosa. No, el Jesús que está con nosotros
ese que te da las palmadas en la espalda, ese no tiene nada que ver. El Jesús histórico es otro. Esto es algo real y que se ha metido en los huesos de muchas iglesias. Otra forma de eso es lo que hace muchos años dijo el teólogo, bueno, no puedo decir teólogo, realmente el hereje, Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado y todo su séquito de predicadores de la prosperidad de la tercera ola decían y empezaron a enseñar que una cosa es Jesús histórico, el Jesús de la Biblia, y otra cosa es Jesús de hoy. El Jesús de hoy es el que hace milagros, que me da poder para hacer milagros y maravillas. Pero nosotros no podemos vivir de los milagros de Mateo 8 en adelante. Tenemos que vivir de los milagros de ahora. Y ese es el Jesús de ahora. El Jesús histórico es el de la Biblia. Ese es muy bonito, todo tiene muchas enseñanzas éticas, pero ese es Jesús histórico. Y el Jesús de ahora es el que tiene poder para salvar y sanar y hacer milagros y prodigios a través de mí, claro, obviamente, el apóstol. Todas estas cosas es una separación de la naturaleza de Cristo, de la persona de Cristo. Muy sutilmente separamos a Jesús de la Biblia de aquel con el cual usted y yo tenemos comunión hoy. Y de eso se trata este capítulo. La Biblia no solo nos dice que Jesucristo, el Eterno, se manifestó entre nosotros y hay testigos oculares y tangibles. Juan no solo nos dice eso, sino que también nos dice cómo se ha manifestado y todo aquello que niega su manifestación, sino que también nos dice, y este es el punto, el nexo que da el apóstol Juan. El apóstol Juan nos dice todo este contenido teológico y nos dice que esto es lo que él anuncia. Eso es lo que él anuncia a la iglesia que está recibiendo el mensaje, pero ese es el contenido de su enseñanza en su vida diaria. En su vida diaria, esto es lo que comprende toda su teología, todo su mensaje. La naturaleza de Cristo eterna y también, no solamente Jesús, Dios, el Hijo, ¿verdad? Dios Hijo, y Dios Hombre, porque se ha manifestado entre nosotros, sino que Él da testimonio de esto. Dice el versículo 2, testificamos y os anunciamos. Versículo 3, eso os anunciamos. Es constante, es reiterativo, así como es reiterativo que lo tocamos, que lo vimos, que lo oímos. Es reiterativo el apóstol Juan decirnos, esto es lo que testificamos, esto es lo que os anunciamos. Es una proclamación, como si fuese un anuncio, ¿verdad?, del rey. En última instancia, la iglesia, los apóstoles, son voceros del rey. Voceros y dan un anuncio al mundo acerca del rey. Es por eso que dice, ¿verdad?, el primer versículo, ¿verdad?, que lo que han visto, tocado y han oído es referente, es respecto al verbo de vida, a Cristo Jesús, al Evangelio de Cristo. Este es nuestro anuncio. Esta es nuestra enseñanza. Y debería ser siempre nuestra enseñanza. Siempre el contenido de nuestra predicación. No debemos hablar, ¿verdad?, de un Cristo hippie, de un Cristo revolucionario. No debemos hablar de este tipo de Cristos, como si hubieran muchos, sino debemos hablar y testificar acerca de el Cristo que se ha revelado claramente en las Sagradas Escrituras. Y lo primero que vemos en este texto acerca de la revelación del Hijo es algo que quizá no hemos visto y hemos pasado por alto. Dice, verbo de vida. Tal como los evangelios se refieren a Cristo como el verbo.
que traducido es la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. En este caso, la palabra de vida. El Evangelio también hace referencia a Jesucristo como el pan de vida o como el agua de vida. ¿Pero qué se refiere esto? ¿A qué quiere decir esto? Quiere decir, mi querido hermano, que Jesucristo, que su mensaje es portador de vida. Él brinda y da vida a aquellos que reciben este mensaje. Es normal y es muy común escuchar que se refiere a la vida eterna. Así como otras preguntas muy comunes dentro del cristianismo, ¿a qué se refiere mundano? Asimismo, el término vida eterna es algo que muchos cristianos se preguntan, pero yo he notado algo que es que muchos cristianos maduros tampoco saben qué significa o qué se refiere. Muchos hacemos alusión a este término como algo futuro, ¿verdad? El momento en que estaremos en la presencia misma de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, mi querido hermano, quiero ampliar un poco ese término. No digo que no sea eso, claro que lo es. Sin embargo, mi querido hermano, por la naturaleza de este mismo capítulo que estamos leyendo, es imposible para mí decirle que la vida que usted obtiene de Cristo, usted la obtendrá más adelante, solamente. No, la vida que usted tiene de Cristo, el verbo de vida, el mensaje, del mensaje que está dando Juan, que da Cristo, lo recibimos hoy. La iglesia lo recibió hace 2000 años y lo recibimos hoy a través de la predicación del Evangelio de Cristo. La vida hace alusión a la salvación, hace alusión a la regeneración a través del poder del Espíritu Santo, por el cual recibimos al escuchar su palabra. Hace alusión a todo esto, a una transformación completa. No es solamente, ¿verdad?, algo que ocurrirá en el futuro, sino algo que comprende nuestra vida hoy y que debe ser distintivo de nuestra vida. Mi querido hermano, lo que Juan está diciendo aquí, cuando dice testificamos y anunciamos, este testimonio, esta palabra, algo que es desde el inicio, es la palabra que levantará los huesos secos. Juan hace alusión a esto refiriéndose al mismo Cristo, cuando hace irrupción en este mundo. Jesús mismo es el mensaje de Dios al mundo. Él es la vida, tal como Él mismo dijo, yo soy la vida. Él es el que trae vida a esos huesos secos. ¿Y qué es esos huesos secos? Mi querido hermano, es este mundo que yacía muerto, hundido en sus delitos y pecados. Eso es una gran analogía, una gran imagen para la descripción del mundo antes de Cristo, sin Dios, sin esperanza. Un cúmulo, una montaña de huesos secos, tal como describió el profeta. Cristo es esa palabra que profiere el profeta, la palabra de vida, que da vida a los huesos secos. Este es el anuncio del apóstol Juan. Cristo ha traído la verdadera vida eterna a esos huesos secos. A partir de aquí, mi querido hermano, el apóstol Juan nos habla de dos cosas importantes que recibimos y que distinguen a aquellos que dejaron de ser huesos secos. Aquellos que tienen vida eterna se distinguen por dos cosas en particular. Y este es el objetivo verdadero de la predicación del Evangelio. En otras palabras, mi querido hermano,
Cuando usted predica el Evangelio, usted tiene un objetivo. Usted dirá, salvar al hombre. No, no, mi querido hermano, ese no es el objetivo. Aunque podríamos decir que la salvación es un sinónimo de lo que voy a decir. El objetivo que usted tiene cuando usted predica el Evangelio, mi querido hermano, así como lo describe el apóstol Juan, es para que usted y yo, y la persona a la cual usted le predica el Evangelio, tenga comunión con Cristo. Ese es el objetivo de toda predicación. Es el objetivo de esta predicación. Es el objetivo de su predicación, a su familia, a sus amigos y conocidos. Que ellos tengan comunión con Cristo. Y como dije, sí, puedo utilizarlo como un sinónimo de lo que es la verdadera salvación. Porque la verdadera salvación es unirnos en comunión y unión con Cristo. Eso es una gran descripción de lo que es la comunión. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tal como lo dice el texto, no hay un yo en la comunión con Cristo. Yo tengo comunión con Cristo. Él tiene comunión con Cristo. Sino, tenemos comunión con Cristo. El lenguaje que usa Juan aquí es corporativo, es congregacional. Cuando usted predica el Evangelio a un inconverso, usted le está diciendo, ven y únete, no a mí, únete a nosotros. Únete a nosotros en comunión con el Hijo. Es por eso, mi querido hermano, que decimos y enseñamos que no existe tal cosa como cristianismo a solas. No existe tal cosa como cristianismo, ¿verdad? Íntimo y personal. Existe un cristianismo corporativo. Y cuando Cristo se refiere a la iglesia, no se refiere a usted solo como individuo, así como no se refería a Israel solo para Moisés. Se refería a Israel y a su pueblo, a todos los que eran suyos, a todos los que se habían entregado en alma y vida a Dios. Asimismo, cuando se refiere a la iglesia, no se refiere a usted como aquel eslogan católico, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y ni siquiera ellos tenían esa intención, pero miren lo que causaron. Asimismo, mi querido hermano, nosotros no somos una pequeña iglesia en nuestras casas. No. Somos la iglesia todos juntos. Todos juntos. Usted es una piedra viva en ese edificio, en esa edificación. Usted es parte y miembro del cuerpo de Cristo. Usted no es el cuerpo. Usted no es toda la casa de Dios. Usted es parte de esa edificación. Eso es lo hermoso de las analogías del Nuevo Testamento. Entenderlas correctamente nos ayudará a entender una visión cristiana corporativa y dejar esa vida de cristianos espías, donde yo vivo mi cristianismo en mi cuarto solamente, pero nadie más sabe que yo soy cristiano. Esto es una gran lección de parte del apóstol Juan. El apóstol Juan nos está enseñando que la vida cristiana, que la vida que es resultado de la predicación y anuncio del Evangelio, es una vida de comunión con Cristo. Pero no solo de comunión con Cristo. Porque si es una comunión con Cristo, adivine con quién más va a tener comunión. Con los cristianos. Aunque sea difícil. Aunque esos cristianos son, usted va a tener comunión con ellos. Porque somos de Él. Le pertenecemos a Él. Y donde Él está, estamos todos nosotros. Así que ineludiblemente, aquel que le pertenece a Cristo
también tiene comunión con sus homólogos, sus hermanos. Y por último, mi querido hermano, este texto nos dice y nos promete que si recibimos el evangelio que él predica, el apóstol Juan, si recibimos el mensaje que es desde el principio, o sea, un mensaje eterno, un mensaje que tiene testigos oculares y tangibles, un mensaje que tiene evidencia, un mensaje que tiene sustancia y contenido, un mensaje que provoca un resultado visible que es la comunión y coinonía entre sus hermanos. Eso, mi querido hermano, dice el versículo 4. Esto os escribimos, y no solo esta porción, sino toda la epístola, para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que hemos recibido, todo lo que os hemos enseñado, si ustedes lo reciben, ustedes tendrán un gozo pleno. Que en otras palabras, mi querido hermano, el gozo pleno significa felicidad completa, esa que rebosa, esa que usted ha vivido, ¿verdad? Usted probablemente ha vivido esta felicidad en momentos de su vida. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé. Usted sabe lo que es eso. O el éxito laboral, un ascenso, ¿verdad? O el simple hecho de tener un trabajo. Eso es una felicidad tremenda. Uno siente que no cabe en sí mismo. Eso es gozo. Y usted dirá, no, mi querido hermano, eso no es gozo. El gozo, permítame explicarlo. Sí, eso que usted siente por cosas de la vida diaria, no podríamos decir que es el gozo que da Dios completamente. Pero sería ridículo decirle que estas cosas no provienen de Dios. Sería antibíblico. Así que, mi querido hermano, permítame darle el concepto amplio y correcto. El gozo que viene de Dios, el gozo del que habla aquí el apóstol Juan, es el gozo que se sostiene por Dios y en Dios. En otras palabras, ¿cuánto tiempo usted piensa tener comunión con Cristo? ¿O cuánto tiempo usted cree que Cristo tiene planeado tener comunión con usted? Por la eternidad. De eso se trata la vida eterna. La vida eterna no empieza allá, empezó ahora. La obtenemos ahora. Y esa vida eterna se distingue y se caracteriza por una comunión activa y constante con nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que podemos decir confiadamente, Cristo no ha fallado su promesa. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros hoy, ahora, en este momento. Y lo estará después de que salimos de aquí. Lo estará en nuestros cultos familiares, lo estará en nuestros devocionales, lo estará cuando estamos trabajando, lo estará cuando estamos comiendo y damos gracias. Allí está Él con nosotros. En las cosas más simples de la vida, así como en las cosas más extraordinarias de la vida. Esa es la comunión que tenemos con Cristo y que debemos aspirar a tener siempre. Mi querido hermano, si usted tiene esa comunión, su gozo será cumplido. Usted dirá, nunca estaré triste. Pablo estaba triste. Pablo tenía tristeza. Pablo se tristecía por la iglesia. La iglesia era causa de tristeza de Pablo. Pero seguía gozoso. ¿Por qué? Porque la fuente de su gozo era la comunión que tenía con su maestro. Y por impresionante que pueda ser para cualquier académico de la mente, Pablo podía estar triste y a sí mismo gozoso. Y quizá no lo hemos vivido con tal naturaleza como lo vivió Pablo. Yo he tenido mis experiencias cercanas, aunque no me atrevo a decir que he vivido lo mismo. Pero por impresionante que parezca, a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones que nos aquejan, a pesar de los mismos motivos naturales de tristeza, como la pérdida de un familiar,
Como ver que nuestros familiares no conocen a Cristo y no quieren nada de Cristo. Es un motivo justo de tristeza. Como perder un trabajo, ¿verdad? Como riñas entre personas que apreciamos. Todas estas cosas que producen tristeza, a pesar de todo esto, descansamos en Él, nos refugiamos en Él y Él consuela nuestro corazón de tal manera de que aún a pesar de la tristeza que nos sobreviene, tenemos gozo, felicidad constante. Es cierto, quizá este gozo no sea perfecto, pero es una gran antesala a ese gozo perfecto cuando tengamos la presencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, en una comunión perfecta. Nosotros con Él. Y tal como también dice este libro, cuando llegue aquel momento, ¿verdad? Que le veamos tal como Él es. Ese es el objetivo de este mensaje. El objetivo de este mensaje, mi querido hermano, es que usted y yo tengamos comunión con Él y esa comunión llene nuestros corazones, a pesar de todo, de gozo. Mi querido hermano, un pequeño recordatorio de estas lecciones. La predicación del Evangelio, así como la predicación del apóstol Juan, no es carente de contenido. Lo que predicamos, mi querido hermano, lo que enseñamos ha sido dado a nuestros antecesores y ha sido preservado por nuestros antecesores. No es nada nuevo, no es nada novedoso, pero eso sí, si podemos decirlo con toda seguridad, es tan fresco y novedoso que trae refrigerio a cualquier alma cansada. No tiene nada que envidiarle a cualquier mensaje motivacional, ni a cualquier mensaje al corazón de cualquier coach. El mensaje del Evangelio tiene el poder de cambiar la mente de cualquier hombre y transformar el corazón entenebrecido de cualquier hombre. Pero ese mensaje obtiene su poder de su contenido. Y el contenido que nos dice el apóstol Juan es que Él es antes de todas las cosas. Pero ese mismo que es antes de todas las cosas, antes de toda criatura que no es creado, asimismo vino y tomó forma de hombre y caminó entre nosotros. Y le vimos, le escuchamos y lo palpamos lleno de gloria y esplendor. Él es el Hijo de Dios. Ese es nuestro mensaje. El objetivo de nuestra predicación debe ser que los hombres tengan comunión con Cristo y comunión con nosotros. Fuera de eso, no hemos cumplido con el objetivo que tiene este mensaje. Si vamos solo con la intención de salvar las almas de los hombres, pero que luego se vayan al infierno, no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que caracteriza el evangelismo hoy día? ¿Qué es lo que hace el evangelismo hoy día? Repita después de mí esta oración. Su alma hoy está salva. Que Dios le bendiga. Vaya adelante, siga con Dios. Y sabemos todos que se van esas almas pseudo salvas al infierno. Porque no son salvas verdaderamente. Porque no cumplimos con el deber de anunciar y testificar el mensaje que es desde el principio. Y por último, hermanos, por obvias razones, si el resultado es la comunión con Cristo, el resultado también es la comunión con sus hermanos. La distinción de todo verdadero creyente, de todo verdadero salvo, no solamente es tener una vida privada en comunión con Cristo, sino una vida pública y en comunión y en coinonía con sus hermanos. Hermanos que también tienen comunión con Cristo. Demos gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra.
Bendícenos en esta mañana con el poder de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y no permitas que nuestras mentes se distraigan y olviden lo que tú nos has enseñado hoy. Ayúdanos a ponerlo en práctica y a vivir conforme, oh Dios, a tu mensaje, a tu evangelio, a tu palabra. De tal manera de que nosotros podamos vivir en comunión contigo y en gozo perdurable contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.